Voy a contarles un testimonio y quiero que sepan que cuando usted decide obedecer a Dios para compartir el Evangelio de salvación, todas las armas de Satanás apuntan hacia usted para evitar que las almas se salven. Después de decidir viajar a Miami a visitar a mi hermana con el único objetivo de ir a predicarle el Evangelio a mi cuñado, esa misma semana tuve 2 ataques directos contra mi vida. El primero fue el lunes anterior a mi llamada y el segundo fue el martes cuando decidí comprar el tiquete. No les voy a dar muchos detalles, pero tuve un accidente en el carro de la compañía y la camioneta que conducía rodó por una zanja. Creo que dio 3 vueltas y después pude salir ileso de esto. Yo pude ver la mano de Dios aquí protegiéndome totalmente. Con esta pequeña introducción paso a contarles el testimonio de mi cuñado Fernando. Fui a visitar a mi cuñado en Miami porque tiene una enfermedad del corazón. Le instalaron un desfibrilador porque su corazón no le funcionaba bien. Parece que su corazón solo le está funcionando al 30%, lo que hace que retenga agua y se vaya a su pulmón, teniendo que drenarlo cada 2 días y extraerle casi 1 litro. Lo cierto es que, como está tan enfermo, su médico le había dicho que debido a su condición no podía viajar en avión y por ende no podía regresar a su país de origen. Entonces, debido a la situación, yo llamé a mi hermana para decirle que quería ir para Navidad y pasar la última semana de diciembre con ellos y compartir juntos, ya que ella no podía moverse por la condición de mi cuñado. Pero justamente la semana que llamé, Fernando, su esposo, había sido internado en el hospital porque le colapsaron todos los elementos, como el potasio, magnesio y otros. Lo tuvieron que llevar de urgencia al hospital y según el reporte, casi se les muere. Sufrió 2 ataques al corazón y había tenido 2 infartos previos. Dada esta situación, le dije a mi hermana que era mejor que yo adelantara el viaje para ir a visitarlos prontamente. Le pregunté a mi hermana si Fernando ya había recibido al Señor y me dijo que no, que él era muy terco y se burlaba de un familiar suyo, que es pastor, y que ocasionalmente lo llamaba para predicarle la palabra. Yo le dije a mi hermana que yo sentía la comisión de ir a hablar con él y compartirle la palabra como su última opción, y que él decidiera si quería aceptar al Señor como su Salvador. Así fue. Yo viajé el viernes 1 de diciembre y llegué a Miami a las 10 de la mañana. Mi hermana me recogió en el aeropuerto y luego me encontré con Fernando. Nos saludamos efusivamente. Fuimos a desayunar juntos porque a pesar de su condición es muy activo y mantiene su humor y ganas de vivir, que no parece que él estuviera tratando con esta tremenda, monstruosa enfermedad. Estuvimos todo el día juntos porque mi hermana le había asignado algunas tareas, como ir al mecánico a chequear el carro de mi sobrino. En el ir y venir, yo internamente oraba al Señor que me diera el momento adecuado para introducir el Evangelio. Y como a eso de las 4 o 5 de la tarde, hablando de muchas cosas, él comenzó a contarme una historia. Una historia de un conocido que había llegado a Miami de Colombia para quedarse y él me contaba que esta persona empezó de cero, pero con la ventaja de que este personaje era mecánico especialista de carros de la Mercedes-Benz. Según Fernando, este hombre hacía mucho dinero en Miami. La gente lo solicitaba mucho porque el tipo era honesto y trabajaba muy bien. En su abundancia de dinero, este personaje decide traer a una chica de Colombia, muy joven con respecto a su edad, y le consigue un apartamento y empieza a vivir con ella. Más tarde, decide traer también a su esposa y a sus hijos. Consigue una casa y vivía con ella teniendo una doble vida. Pero su esposa no se enteraba de su doble vida. Al tiempo, la joven que había traído conoce a un chico y se enamora y se va con él. Y abandona a este. Esto le da muy duro a esta persona, cuenta Fernando. Pero este personaje piensa, ahora me dedicaré a mi esposa. Más tarde que temprano, la esposa del personaje se entera que su esposo estaba viviendo una vida doble con una joven y en su celo y venganza consigue otro hombre y le abandona también, quedando este personaje solo totalmente. Esto golpea fuertemente a aquel hombre. Cuenta Fernando que el hombre seguía trabajando porque mantenía muy ocupado, pero él trabajaba en la calle, en las plazas y supermercados, era donde él reparaba los carros. Fernando relata que cuando terminaba, se sentaba en un rincón de la plaza al lado de las tiendas a fumar y su mente ida. Pasaba horas allí y me contaba Fernando que la gente pasaba y le tiraba monedas y algunos billetes de dólar pensando que era un mendigo.
Claro, por su apariencia, su ropa sucia, llena de grasa, su aspecto de una persona de la calle, a pesar de que tenía sus bolsillos llenos de dinero, porque a aquel hombre le pagaban en efectivo. Fernando relata que este tipo, eso lo puso más deprimido y ya se estaba enloqueciendo. No sé más de su historia, pero el hecho fue que este fue el momento preciso donde Dios me dio la entrada de compartir el evangelio cuando Fernando dijo, es que Jair, por eso yo digo que el infierno no existe, todo se paga en esta vida. Entonces yo le dije, no Fernando, el infierno sí existe. Lo que pasó a ese hombre simplemente era la misericordia de Dios llamando su atención, quitándole lo que él más adoraba, que eran sus mujeres, para dejarlo sin nada y castigar su carne en este mundo, para que él hiciera un alto y pudiera mirar a Dios y buscar de él. Pero si en su momento de aflicción él no abre su corazón y pide perdón y se arrepiente, entonces su pecado le condenará al infierno y allí pagará por la eternidad en el lago de fuego. O sea que pagará aquí, pero también pagará allá, porque todos vamos a morir y después el juicio. Eso es lo que dicen las Escrituras. Todos compareceremos delante de Dios y seremos juzgados. Y solo hay dos opciones. Si antes de morir te arrepientes y reconociste a Jesús, el Hijo de Dios, como Salvador, tendrás como misericordia, salvación y vida eterna. Pero si no lo hiciste en vida, ya no habrá chance cuando estés en el juicio de Dios. Tu condena será el infierno para arder eternamente en el lago de fuego. Entonces Fernando replicó, no Jair, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo me considero una buena persona y le ayudo a la gente. Entonces yo le interrumpí y exclamé, mentiras de Satanás. ¿Sabe, Fernando? Satanás quiere que la gente piense eso. Pero ¿quién te dijo a ti que tú tienes que hacer algo para ser salvo y tener vida eterna? Tú puedes ser un criminal y la persona más mala, pero si antes de morir lo reconoces y pides perdón y reconoces que necesitas de Dios, Él te perdona. ¿Recuerdas la crucifixión de Jesús en el Calvario? ¿Recuerdas que habían dos ladrones que también fueron crucificados juntamente con Él? Mira esta escena. Uno de ellos insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro ladrón le reprendió diciendo, ¿ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio? Este criminal representa la misericordia de Dios a este hombre en su momento de pena, suplicio y dolor, pero decide no arrepentirse ni reconocer a Dios. ¿Cuántas veces le insultamos con nuestra negativa hacia Él? Pero mientras estés vivo, todavía hay chance. Pero miremos qué pasó con el otro criminal. El otro dijo, nosotros en verdad sufrimos justamente porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este criminal, al igual que el otro, no había hecho buenas obras. Era un criminal de seguro, había robado, tal vez matado o violado a mujeres, no sabemos. Pero él reconoció antes de morir que él había hecho cosas malas. Se arrepintió y luego reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. En cuanto le preguntó que quería estar en su reino, ¿y qué replicó Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí ves, Fernando? No necesitas hacer nada bueno para ser salvo. Al igual que el criminal, solo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Que esa sangre que Él derramó en la cruz cubre nuestros pecados. ¿Cómo sabemos que somos pecadores? La ley o los 10 mandamientos es el espejo donde nos examinamos. No matarás, no adulterarás, no dirás falsos testimonios, etcétera, etcétera. ¿Alguien puede cumplir los 10 mandamientos sin faltar a uno? Con uno que falles. Y Fernando replicó, ¿ya pecaste? Exacto, le respondí yo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, muerte eterna en el lago de fuego. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, esa sangre cubre nuestros pecados. En ese preciso momento, Dios pone una marca o un sello en la vida de aquellas personas que se arrepienten y le reconocen como su Señor y Salvador. Y de inmediato el Espíritu Santo viene sobre ellos. Esa marca significa que somos santos, que en hebreo significa separados para Dios. Entonces, también le expliqué a Fernando cómo era que nuestros pecados eran borrados por su sangre, llevándolo al Antiguo Testamento, donde Dios perdonaba a su pueblo mediante la sangre de animales, cuando el sacerdote ofrecía esa sangre en expiación cada año, y que esa sangre, que los animales, como los machos bravíos y corderos y palomas, representaba la sangre de Jesús, pero que Él había derramado su sangre esa sola vez y para siempre. No quiere decir eso que tendremos una
aureola sobre nuestra cabeza y que ya no pecaremos nunca. Claro que no. Pero significa que el Espíritu Santo que habitará en nosotros tendrá la misión de guiarnos y purificarnos día a día, en una transformación consecutiva a lo que se le llama regeneración y santificación. La lucha continuará, pero tendremos la certeza que Dios siempre está con nosotros haciendo este cambio. No porque yo lo diga, sino porque su palabra lo declara. ¿Has escuchado lo que Pablo decía? Hay algo en mí que me obliga a hacer lo que no quiero, y lo que no quiero hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto significa que el pecado está en nuestra carne, en los deseos de la carne, en nuestros malos deseos que siempre llegan a nuestra mente. Es una lucha constante. No que ya no pequemos más por ser santos, pero sí que ya no queremos pecar como lo hacíamos antes de recibirle. Entonces, ¿qué hacemos, Fernando? Venimos ante Él en oración y actitud de arrepentimiento y pedimos perdón cada día. Le rogamos que su misericordia nos ayude a alejarnos y no caer nuevamente en estos pecados. Fue aquí donde yo le hice el llamado a la acción. Las Escrituras dicen, hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2, que dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Porque hoy estamos aquí. Mañana no sabemos. El martes pasado tuve un accidente en el carro de la compañía en que me transportaba. Rodó por una zanja y hubiera podido morir y no regresar a mi casa. He viajado hasta aquí porque Dios puso en mi corazón venir a confrontar tu vida y sembrar esta semilla para que tú decidas. Desafortunadamente, no puedo tomar esta decisión por ti. Solo tú tienes que tomarla y hacer una oración creyendo en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que su sangre fue el precio que Él pagó por tus pecados. Debes reconocer que eres un pecador, arrepentirte y esa sangre te limpiará. Esto es lo que debes repetir creyéndolo. Si quieres, yo puedo acompañarte en esa oración. ¿Te gustaría tomar esa decisión hoy? Y él me dijo, sí, Jair, quiero hacerla. Entonces, cuando llegamos a casa, aprovechando que aún mi hermana no había llegado, yo le acompañé y él hizo la oración aceptando a Jesús y arrepintiéndose de sus pecados. Segunda de Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo está citando Isaías 49:8 para enfatizar que el tiempo propicio de recibir el favor y la gracia de Dios es ahora, en el presente. El tiempo aceptable y día de salvación se refieren al tiempo actual de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Este versículo nos enfatiza el sentido de urgencia para responder el mensaje del Evangelio, recalcando que hoy es el momento de aceptar la salvación que Dios nos ofrece. Quiero recordarles, brothers and sisters, y animarlos que evangelizar es un mandato y tenemos que abrir nuestra boca para que las personas puedan escuchar el Evangelio de salvación y puedan ser tocadas. No te preocupes si lo reciben o no, es decisión de ellos, pero sí debemos confrontarlos y confiar en que Dios abrirá una ventana de oportunidad y de misericordia para que ellos puedan decidir. Lo demás se lo dejamos a Dios. Él es el que da el crecimiento. God bless you, everybody. Happy New Year. Que Dios lo bendiga. Feliz año nuevo.